Hola. ¿Sabes qué nos pasó durante nuestro último viaje al sudeste asiático? Lo estábamos pasando en grande, todo playas y templos, desconexión... Hasta que Luis tuvo que pasar una noche en el hospital de Bangkok por culpa de una gastroenteritis aguda. Una factura de 2.000 euros. Menos mal que antes de salir de viaje encontramos el mejor seguro gracias a Mondo. Recibimos asistencia desde el primer momento. No tuvimos que adelantar ni un euro y hasta nos ofrecieron un servicio de consulta médica por WhatsApp. ¡Uf! Te recomiendo que hagas lo mismo. Echa un vistazo a la web de seguros de viaje Mondo. Te asesorarán en todo momento. A pesar de la aventura, estuvimos muy tranquilos y desde entonces siempre viajo seguro con Mondo. Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Como ya habréis adivinado por la música que acaba de sonar, llega el momento de nuestra sección dedicada a los viajeros del siglo XVIII. Hola, José Juan. Creo que hoy tenemos en nuestra sección a un turista con puñetas muy seductor, ¿no? El de hoy es con toda razón un turista con puñetas, además, porque vivió entre 1725 y 1798, así que llevó puñetas en las bocamangas y desde luego las regaba desde su afilada lengua. Nada más atravesar los Pirineos en el otoño de 1767, Giacomo Casanova, pues ese es nuestro turista, soltó un sonoro «Maldita España». No eran de su gusto las carreteras castellanas, que magullaban sus aireadas posaderas, y le gustaron aún menos los taberneros. Se ufanan de no respetar ni atender a los extranjeros, les viene de su orgullo y su pereza, concluye el universal seductor. Pero lo más escandaloso para el turista mundano fue que las puertas de las tabernas no tuviesen cerrojos. Así eran más fáciles las pesquisas inquisitoriales. La Inquisición era sin duda la diana favorita de nuestros turistas con puñetas, aunque los inquisidores que encarcelaron a Giacomo Casanova 12 años antes de su viaje a España fueran los venecianos, controlados por la Compañía de Jesús. En la República Serenísima acusaron a Casanova de nigromante y lo metieron en un calabozo de los plomos, tétrica prisión a la que se accedía por el puente de los suspiros, llamado así por los lamentos de los reos y no por los amantes. Tras un año de condena se fugó, vagó por Europa y llegó a París. Si acabó en España fue porque desafió a un petimetre amigo de Luis XV. No le quedó otra que huir de la capital francesa tras recibir lo que se llamaba lettre de cachet, una carta cerrada que era la manifestación sumaria de la justicia personal del rey. Acarreaba cárcel o destierro. Cuando Casanova llegó a Madrid tenía ya 42 años. Se alojó en la calle de la Cruz con esquina a Espocimina, es decir, a un tiro de piedra de la Puerta del Sol. Todavía hay hoy una placa que lo recuerda. Asistió con frecuencia a las representaciones y bailes en el Teatro de los Caños del Peral, donde hoy se levanta el Teatro Real, en la Plaza de Ópera. Allí la tomó de nuevo con la Inquisición porque los palcos, en lugar de tener parapetos cerrados, tenían columnillas que dejaban las piernas al aire. Un beato le explica a Casanova que así los enamorados no pueden cometer impudicias. Sin embargo, el mundano turista con puñetas se da cuenta de que Madrid supura libertinaje bajo un manto de hipocresía, la combinación más dañina para la verdadera virtud, concluye. Según Casanova, la capital de un imperio en el que aún no se ponía el sol era un vivero de sífilis. Las monjas mismas la sufren sin que nunca hayan contagiado a su divino esposo, nos cuenta. Cuando llega el carnaval de 1768, Casanova ya sabe bailar fandangos, la danza que resume, según nuestros turistas, la lujuria hispana. Tal y como cuenta en su biografía Historia de mi vida, el fandango es la danza más loca que se pueda imaginar.
El hombre seduce y consuma y la mujer se arrebata, consiente y se transporta como Santa Teresa en la estatua de Bernini. Pero entonces se entera Casanova de que para entrar en los bailes de carnaval tendrá que pagar 4 doblones por ir solo, mientras que los galanes con pareja solo pagan 1. Entonces se deja aconsejar y cumple los siguientes pasos. Primero va a misa, elige a una joven, la sigue hasta su casa en la calle Desengaño, se presenta a su padre y le pide permiso para llevarla al baile. Así empieza el regateo, que termina con el acuerdo de que el italiano tendrá que costear 2 disfraces, uno para la hija y otro para la madre, quien irá de carabina. Alquilará un coche de 4 plazas para que vayan cómodas y no escatimará en dulces ni bebidas para ellas. La joven se llama Doña Ignacia y es hija de don Diego, un zapatero remendón con aires de hidalgo que prefiere arreglar botas que fabricarlas. Así no tiene que arrodillarse ante nadie para tomar medidas o hacer pruebas. Una vez en el baile, Casanova ataca a Doña Ignacia como si estuviera en el mismísimo París, pero ella se defendió con fuerza y con una seriedad que me cohibía, se lamenta el crápula ilustrado. Para más inri aparece el novio de la zapaterita, un chispero llamado Francisco de Ramos. El mozo le pide a Casanova 100 doblones para la boda, pues le consta que siente por su prometida un afecto paternal y que está seguro de que entre ambos sabrán hacerla dichosa. Tras el último baile de carnaval, en vísperas del miércoles de ceniza, Doña Ignacia consiente en acompañar a Casanova a su posada de la calle de la Cruz. La naturaleza ardiente de las castellanas, dice el galán, junto con el amor propio, la convenció de que debía retenerme. Eso y la bolsa del pardillo Casanova, al que hasta entonces había vacilado con ganas una madrileña y también su novio. Pero una vez más, el gozo de Casanova en un pozo, porque en el Café de la Cruz se encuentran con el novio de la seducida, quien le fastidia la noche al italiano haciendo de sujetavelas. Eso sí, el castizo desaparece en cuanto se da cuenta de que peligra la dote. Por su parte, la coqueta doña Ignacia mantiene sus alardes virtuosos hasta que su novio se va. Entonces le permite a Casanova tocamientos hasta que lo frena con un «alto ahí, señor, ¿a dónde va su merced? Que si me encuentra lo que anda buscando, lo pierdo y me pierde». Pero entonces se preguntarán nuestros oyentes, ¿hubo o no hubo? Nos lo cuenta el propio Casanova. La llevé a mi cama, donde fue mía hasta las primeras horas del alba. Me dejó más enamorado que nunca. Sin embargo, y cuando el seductor infalible se las prometía felices en Madrid, un oficial llega a su aposento y lo detiene. Los cargos no son de escándalo público, sino de posesión de armas. Casanova no viajaba sin espada, pistolas y carabina, arsenal que guardaba en la posada. Su criado lo había delatado, así que lo conducen al Palacio del Buen Retiro, que ya no era residencia de los reyes, sino cárcel. Allí pasó 2 o 3 días entre un hedor que asfixiaba y cubierto de esa plaga de piojos que parece endémica en España, se lamenta. Eran 30 presos, casi todos soldados, para solo 12 camas. El italiano sigue hecho todo un pardillo, pues no tiene otra ocurrencia que pedirle papel, pluma y tinta a un guardia, y para más inri, le suelta un duro de propina. Lo tomó riéndose, se fue y no lo volví a ver. Los demás se reían en mis narices. Por fin, el poderoso conde de Aranda interviene y el preso es liberado. Antes le devuelven la propina robada por el soldado, recordamos que era un duro, a quien propinan además una soberana paliza reglamentaria delante de Casanova. De Madrid pasa a Valencia, donde Nina Bargonzi, la amante del capitán general de Barcelona, el conde de Ricla, se le echa prácticamente encima. Ella, que era bailarina, estaba desterrada de la ciudad condal por libertina e ninfómana, siempre según las acusaciones del obispo barcelonés, Monseñor Climent. Pero el caso es que hasta el propio Casanova, que no era pacato, la califica de perversa. Sin embargo, se va detrás de ella a Barcelona y es detenido de nuevo. Lo acusan de llevar un pasaporte falso, pero la mano del amante cornudo, recordemos que es el capitán general de Cataluña, es la que firma el arresto. Así que el veneciano pasa unas semanas entre rejas sin que pueda decir que los catalanes eran más liberales que los madrileños.
Tras su estancia en la península de noviembre de 1767 a diciembre de 1768, Casanova concluye que todo español odia al extranjero por la única razón de que no es español, y nada más. Pero si sus mujeres, que ven sin duda lo injusto de semejante odio, nos vengan amándonos, aunque con grandes precauciones, porque el español es celoso por naturaleza. Y el universal seductor sentencia: he de acordarme de lo que pasé en España cuando en el resto de Europa me encuentre con personas libres que sientan la tentación de viajar por aquí. Afortunadamente, son más los españoles que viajan a España que los que leen allá como Casanova, así que el universal seductor no le hizo tanto daño a nuestro turismo. De ello nos alegramos mucho en El Viajero Occidental y en Radio Viajera. No nos queda más que alegrarnos y felicitarlo a él. Hay que tener en cuenta una cosita, que se le tiene por el mayor seductor de todos los tiempos, pero en realidad solo fueron 122 muescas en el cabecero de su cama. Tampoco Nada más. Es para tanto. Pues hasta dentro de 7 días, José Juan. Hasta dentro de 7 días.